Hola jóvenes, muy buenas tardes, bienvenidos a la sesión del 20 de octubre del 2021. Hoy estaremos platicando sobre los factores políticos, terminaremos de verlos y también estaremos platicando sobre los factores tecnológicos. Entonces, le pido a los respectivos equipos que vayan preparando sus presentaciones. Empezamos obviamente con la conclusión del equipo número 3, el listado que traían y la última parte que les faltaba exponer. Y en cuanto terminen, pasamos al equipo número 4. Entonces, equipo 3, si puede empezar a compartir su presentación, estaría excelente. Mientras voy a tomar la asistencia del día, pongan atención, por favor. Empezamos. Aguilar. Presente. Aranda. Bernal. Presente, profe. Bocanegra. Presente. Cantú. Castañeda. Presente. Cortinas. Cuevas. Presente. De los Reyes. Presente. Alarza. Presente. Arza. Presente. González. Presente. Gutiérrez Baldazo. Gutiérrez Valderas. Presente, profe. Jiménez. Presente, profe. Limón. Martínez. Presente, profe. Morales. Metro. Presente. Ramos. Presente, profe. Santillán. Sustaita. Presente, profe. Trejo. Valle. Zúñiga. Regresamos. Aranda. Presente. Listo. Cantú. Cortinas. Listo. Morales. Y Zúñiga. Bien. Ahora sí vamos a iniciar. Recordemos que estamos platicando sobre los factores o variables políticas, gubernamentales y jurídicas, que recordemos, nosotros le llamamos simplemente factores políticos, punto. Y por ahí sus compañeros estuvieron comentándonos qué es lo que esto significa, a qué se refiere. Estuvimos viendo algunos ejemplos y en la última parte se enfocaron un poquito más en comentar algunos de los casos que menciona David de lo que podemos considerar como factores políticos. Nos hablarán en primera instancia de cambios en algún tipo de ley, por ejemplo, los cambios en leyes fiscales. Digamos, en los últimos días se aprobó esta propuesta de la ley de ingresos en la cual se va a obligar, por decirlo de alguna manera, a los jóvenes de 18 años, sin importar si están trabajando o no, a que tengan un registro federal de contribuyentes. Todos los habitantes de México que tengan 18 años o más deben de registrarse ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, para obtener su RFC. Esto les va a permitir, pues bueno, en primera instancia, tener este número de identificación que les ayudará para otros trámites, pero además a la hora de que empiecen a recibir algún tipo de sueldo, salario, pago o lo que sea, ingresos en alguna cuenta bancaria y demás, pues el SAT tendrá la posibilidad de detectar cada uno de esos ingresos y solicitar los impuestos correspondientes. Ese cambio en la ley es un factor. Para algunas personas podría considerarse como positivo ese factor y tal vez para otros, la mayoría, un factor negativo.
Lo mismo con los demás aspectos. Aranceles, que son impuestos que se cobran cuando un producto entra al país, es importado, o incluso en algunos casos cuando se exporta a otros países. Esos aranceles también son factores. Pueden ser positivos o negativos y demás. Entonces, cada uno de estos que está documentando el equipo vienen a ser ejemplos de factores, ejemplos de variables, tal como lo vimos con los sociales, los económicos y los ambientales. Estos ejemplos no se limitan a los listados que estamos viendo durante clase. Son solamente casos puntuales o ejemplos puntuales para que se den una idea. Pero obviamente la cantidad de factores que puede existir es muchísimo más amplia. Bien, vamos a continuar entonces, equipo, por favor. Bueno, continuando con las variables, está la de regulaciones de importación y exportación. La importación es la operación donde se somete una mercancía extranjera a la regulación y fiscalización tributaria. Esto para después destinarla a una función económica de uso, producción o consumo. Las exportaciones es una actividad donde se da el envío de mercancías nacionales, también para su uso, consumo en el exterior. En México, esto es regulado por la ley aduanera y su reglamento, la tarifa del impuesto general de importación, la ley de comercio exterior, decretos y ciertos acuerdos. La siguiente es el monto de presupuesto del gobierno. Este recurso económico es el que el gobierno requiere durante un año para obtener los resultados esperados por los diversos sectores de la sociedad. Y las elecciones locales, estatales y nacionales. Estos son los procesos electorales mediante los cuales son renovados los poderes públicos, ya sea local, estatal o nacional. Y bueno, vamos a continuar con otros factores que nos agregaron, que me parecieron interesantes agregarlos, que el primero es los cambios en las leyes de las patentes. Este ya se habló hace diapositivas con mi compañera Flor. Aquí la patente es el conjunto de derechos concedidos por un estado al invento de un producto. Cada cierto tiempo hay cambios en estas, cualquier cambio puede afectar a poco o mucho. La principal afectación hacia la empresa podría ser que a la hora de sacar un producto nosotros, de inventarlo, de que llevarlo al mercado, puede ser que ya esté registrado por alguien más y podamos tener problemas legales. La siguiente es las legislaciones antimonopólicas o antimonopolios. El mismo nombre lo menciona. Estas legislaciones buscan evitar que una empresa tenga un monopolio sobre algún mercado o un producto. Creo que la mayoría de las empresas buscan ser la mejor, ya sea en un mercado, ya sea exportando, vendiendo, produciendo, pero como sabemos, no se puede esto. Ahí tienen que haber leyes que las regulen, y estas son estas. Hay casos donde mismas empresas de una zona se ponen de acuerdo para que una sola produzca y venda. Obviamente, eso es contra la ley. Estas legislaciones traen como consecuencia a las empresas, ya sea, creo que la principal es no ser el dueño de un mercado, creo que es la consecuencia que más se podría dar. Y por último, las tasas de impuestos, es todo aquel porcentaje que se paga de impuestos. Por ejemplo, un ejemplo sería el ICR, que es el 30%. Ahora, ¿cómo podría afectar a una empresa la tasa de impuestos? La principal afectación a una empresa es el nivel de inversión, ya que esto provocaría que reduzcan los incentivos para adquirir nuevas tecnologías, producir nuevos productos, o mejorar la empresa, o también para capacitar al personal. En este caso, por ejemplo, hablando de puntualmente las leyes antimonopolios que existen en una buena parte del mundo, representa un factor sumamente importante para muchas organizaciones, principalmente en empresas grandes o empresas multinacionales incluso. Podemos mencionar el caso específico de Disney. Ustedes recuerdan que hace un par de años, 2019, incluso un poquito antes, Disney trató de hacer la compra de Fox.
Sin embargo, en Estados Unidos no se les permitía que compraran Fox precisamente por esta ley antimonopolios, porque entonces Disney iba a ser el dueño de una gran cantidad de corporaciones que se dedicaban a producir contenido. Tras una serie de juicios, Disney demostró que no es un monopolio, que hay muchas otras empresas todavía que aún no compran. Entonces se le permitió. En México y en otros países, como Brasil, por ejemplo, sucedió lo mismo. Sin embargo, el detalle no era tanto con la compra de Fox en general, sino específicamente con el caso de Fox Sports. Fox Sports es un canal de televisión dedicado hacia deportes que tiene, no sé, más de 20, 30 años en el mercado, en México o en Brasil, por ejemplo. Y lo que sucedía con la compra de Fox por parte de Disney es que Disney sería ya es dueño de ESPN, y si compraba Fox, también sería dueño de Fox Sports, las dos empresas de contenido deportivo más grandes del mundo, podríamos llamarlo a ese nivel. Por lo cual no se le permitía a Disney Brasil y a Disney México comprar Fox, porque entonces sería el único dueño de esos canales deportivos. Al final de cuentas, lo que sucedió, por ejemplo, en Brasil, es que acordaron que ellos van a comprar Fox siempre y cuando, o bueno, compraron Fox en 2019, siempre y cuando vendieran la parte de Fox Sports a otra empresa, precisamente para que no existiera este monopolio. Este aspecto en particular fue un tema sumamente importante para Disney Global, porque lo que se pudo haber resuelto de forma inmediata, es decir, soy Don Disney, Don Fox, aquí te voy a dar 20 mil millones de dólares para que me des tu empresa, que es como si fuéramos a la tiendita a comprar una paleta, es lo mismo. El detalle fue que al señor Fox no lo dejaban vender su paleta. Ese caso, digamos que retrasó esa compra más o menos 4 años. O sea, Disney pudo haber comprado Fox 4 años antes de que lo hizo, pero las leyes antimonopolios no se lo permitieron. La estrategia de compra fue retrasada, tuvo que ser retrasada 4 años, específicamente porque no previeron los aspectos legales que esto implicaba en diferentes países del mundo. Y se tuvo que retrasar hasta que se pudiera acordar ciertos aspectos y concluir, como en el caso de Brasil, en que no podían ser dueños de Fox Sports. Bien, seguimos. Bien, las industrias o empresas que dependen de contratos o subvenciones gubernamentales. Primeramente, ¿qué quiere decir subvenciones? Bueno, pues son todas aquellas ayudas económicas para financiar un proyecto que solo están disponibles para organizaciones sin algún fin de lucro. Un ejemplo de ello serían las universidades u hospitales. Y por último, los pronósticos políticos podrían abarcar la parte más importante de ciertas auditorías externas, dependiendo de lo que en el gobierno puedan afectar las mismas. Vamos a pensar, por ejemplo, que es el año 2017 y se está construyendo un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México. Un aeropuerto que va a ser moderno, que va a ser grandísimo, y la empresa constructora que lo está haciendo está feliz, está trabajando, está pagando a sus trabajadores, todo excelente. Sin embargo, resulta que en 2018 gana la presidencia una persona que está en contra de la construcción de ese aeropuerto. En este caso, las ideas políticas de este nuevo presidente provoca que las subvenciones o los apoyos que se están dando y los contratos existentes en ese momento de una empresa constructora para la creación de un nuevo aeropuerto se caigan. Él dice, no, ese aeropuerto ya no va, los contratos se cancelan, se anulan, ya no existen. Entonces las empresas ya no pueden trabajar y se deja ese contrato de lado, ya no se hacen los pagos correspondientes. En primera instancia podríamos considerar que eso, las ideas de ese nuevo presidente,
son una amenaza para esa empresa en específico. Sin embargo, también podemos considerar que el hecho de que cancele el contrato de forma tan inmediata, sin que se hayan cumplido los acuerdos a los que se había llegado años antes, provoca que el gobierno de México tenga que pagar una indemnización para las empresas. Entonces, básicamente, el gobierno de México le pagó a esas empresas o le está pagando a esas empresas sin que esas empresas estén gastando ya nada más. Básicamente está recibiendo dinero sin trabajar. Entonces, en este caso en particular, a pesar de que es una amenaza, se convirtió eventualmente en una oportunidad porque se ha sabido manejar de forma adecuada por parte de las empresas. Y así debe funcionar cualquier contrato. Si a ti en tu trabajo, por ejemplo, tienes un contrato y te despiden, si existe una cláusula en la que te tienen que pagar cierta cantidad de dinero, se tiene que respetar. Si no, pues entran a juzgados y otras cosas. Pero es eso. El gobierno, la parte política, tiene una afectación importante en ese tipo de casos, cuando hay contratos o concesiones o subvenciones. Seguimos. Bueno, ¿qué es el proteccionismo? El proteccionismo pues es una política económica que más que nada busca proteger las producciones, ya sean las nacionales, y hacen pues cumplir limitaciones o hacen cumplir restricciones a las importaciones que vengan pues del extranjero. ¿Para qué? Pues para no hacer de menor valor o de menor competitividad a los nacionales. Su principal función pues es evitar la caída de los precios locales, como también la de toda la nación, ya que pues sus periodos de crisis pues es cuando no hay suficiente economía. Su gran ventaja pues es que promueve mucho el crecimiento de los sectores de producción. Muchos países recurren a ella, ya, ¿por qué? Pues porque se encarga de proteger ya sea la agricultura o cualquier otra industria. Vamos a ponerlo en palabras más sencillas. Cuando hablamos de proteccionismo es que el gobierno pone reglas para que no entre a nuestro país cosas que se producen en nuestro país. ¿Okay? Bueno, vamos a ver ejemplos. Adelante. Pues un ejemplo es de que la Unión Europea endureció sus reglas de comercio y pues reanudó subsidios industriales y pues limitó también importaciones de ciertos países, y pues recientemente las importaciones de pollo y carne de Estados Unidos pues están restringidas. Otro ejemplo es también de que Rusia ha aumentado la mayoría de sus importaciones y pues también ayuda a aumentar sus exportaciones. Incluso pues impuso un peaje a los camiones para que puedan provenir de las importaciones de la Unión Europea y también de Suiza. De acuerdo. Ocurre mucho, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando de repente existe algún brote de alguna enfermedad derivada de ciertos cultivos, por ejemplo, tomate. Vamos a pensar que de repente muchas personas o algunas personas se están enfermando en Estados Unidos por consumir cierto tomate que nosotros, que México está exportando para allá, o que ellos están importando, como lo quieran ver. En este sentido, lo que produce es que, ¿sabes qué? Por cuestiones de salud, vamos a dejar de consumir tomate mexicano. ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Qué significa eso para las empresas exportadoras de tomate de México? Que a la hora de que lleguen a la frontera con sus trailers o sus camiones de tomate, en la frontera, ahí en el cruce, en el puente, les van a decir, no, no puedes cruzar con tomate, porque hay esta ley que dice que el tomate está prohibido que ingrese si es tomate mexicano. Puede entrar tomate de Colombia, puede entrar tomate de Perú, pero si es mexicano no se puede.
Es una medida de proteccionismo que está utilizando Estados Unidos, en este caso por salud, similar a la del pollo y la carne que utilizó la Unión Europea en ese 2009 más o menos, o algunas otras medidas similares. En algunos casos también se prohíbe la entrada de otros productos simplemente para que el mercado local sea mucho mejor. Digamos, por ejemplo, que en México no se permitiera la importación de maíz. Si en México, o si el gobierno de repente dice, ¿sabes qué? No se puede importar maíz. Eso significaría entonces que habría menos maíz en nuestro país. Si ustedes no lo saben, les informo, el maíz que se produce en México, en su mayoría, más o menos el 90%, se exporta. Y la mayor parte del maíz que consumimos en México es importado. ¿Okay? No lo producimos aquí. Entonces, ¿qué sucede con esto? Si ya no le permitimos a otras empresas de otros países que traigan maíz, lo tendríamos que producir aquí. Eso implicaría que se le tienen que dar apoyos a los productores de maíz, apoyos a la agricultura, para que se esté cosechando cada vez más de este producto. Si se incrementa la cosecha de maíz en México, pues entonces ya no dependeremos eventualmente de otros países. Podremos ser autosuficientes. Sin embargo, estas medidas, pues bueno, no siempre son positivas. En todo caso, si existiera alguna medida de proteccionismo que nos afecte, sería una amenaza. Si nos beneficia, sería una fortaleza. Imaginen que ustedes son un nuevo productor de maíz en México y que se acaba de aprobar esa ley. En ese caso, te sirve, porque entonces ya no tienes que competir con el maíz que se crea en Estados Unidos, o en Europa, o en Sudamérica, que tal vez sea más económico. Y ya va a ser mucho más sencillo que vendas tu producto o que crezcas. Al contrario, si eres una empresa que importa maíz para tu producción, pues te va a afectar, porque no podrás ya traer ese maíz con tu proveedor que ya tenías asegurado. Seguimos. Bueno, por último está el tema del sindicalismo. Este es un factor importante en las decisiones de planificación estratégica, en la ubicación de plantas de producción y cuestiones operativas. Por lo tanto, las disminuciones en los ingresos del gobierno federal, estatal y municipal contribuyen al declive del número de agremiados en los sindicatos del sector público. Agremiados es el estar afiliado a una asociación, en este caso a los sindicatos del sector público. Las leyes locales, estatales, federales, las agencias y los grupos de interés pueden llegar a tener un gran impacto en las estrategias de las organizaciones, ya sean pequeñas o grandes, y con o sin fin de lucro. Y bueno, profe, como dijo mi ex, hasta aquí llegamos. Espero que les haya gustado la exposición. Si tienen dudas, me pueden mandar privado por WhatsApp o les puedo pasar la diapositiva. Gracias por escucharnos. Muchas gracias al equipo por la presentación. Les voy a pedir, así como a sus demás compañeros, que en las exposiciones traten de estudiarlo un poquito más. Varios de ustedes se notaba que solamente estaban leyendo algo que tenían escrito, o estaban checando el libro y listo. Entonces, es importante que no hagan eso simplemente, sino que sí se pongan a checar, se pongan a estudiar, y si tienen dudas, me pregunten. Con eso es mucho más sencillo que puedan hacer una mejor exposición. Bien, pasamos al siguiente equipo, equipo número 4, para hablar sobre los factores tecnológicos. Sí, profe. Ahí vamos. Gracias. Bien, hasta este punto hemos visto ya 4 tipos de factores. Los sociales, que tienen que ver con cuestiones de las personas en el mercado en el cual nos encontramos.
económicos, que incluye todas las variables de esta índole que podemos encontrar y que podrían llegar a impactar a nuestra empresa, los factores ambientales, que incluye aspectos como el manejo de residuos, cuestiones climáticas, condiciones de manejo de desechos, así como el cuidado del medio ambiente en general. Y acabamos de terminar el tema políticos, que tiene que ver con todo lo que el gobierno de alguna manera podría llegar a afectar en términos negativos o impactar de forma positiva a nuestra empresa. Vamos a terminar estas presentaciones con las fuerzas o los factores tecnológicos de parte del equipo número 4. Adelante, equipo. Buenas tardes, compañeros. Somos el equipo número 4 y el tema a exponer son lo que son las fuerzas tecnológicas. Siguiente, por favor. Ok, antes de adentrarnos a lo que son las fuerzas tecnológicas, como una breve introducción al tema, Michael Porter toma un papel importante dentro de lo que son, dentro de lo que es la organización industrial que se relaciona con las fuerzas tecnológicas, interviene tras lo que es la formulación de su modelo de las 5 fuerzas, el cual permite este modelo analizar lo que son las fuerzas externas que nos van a servir como base para la toma de decisiones. También sirve para la formulación de estrategias y más que nada sirve, como lo menciona la diapositiva, para mantener una ventaja competitiva contra todas aquellas compañías que tengan como un rol similar al nuestro. Siguiente, por favor. Ok, ahora ya adentrándonos a lo que son las fuerzas tecnológicas, estas fuerzas lo que hacen es crear oportunidades dentro del proceso de formulación de estrategias y a su vez lo que nos van a permitir es una ventaja, como lo mencionaba anteriormente, una ventaja a la empresa sobre todas aquellas otras compañías. Aquí se relaciona la influencia de lo que es la tecnología en la empresa y se relaciona en el proceso de que todas estas fuerzas tecnológicas han permitido crear una innovación tecnológica que permite combinar las capacidades técnicas y las capacidades financieras que tienen todas las compañías. También estas fuerzas son caracterizadas por la velocidad del cambio, la innovación, el progreso tecnológico. También a su vez han creado efectos drásticos dentro de las organizaciones y han permitido revolucionar las operaciones empresariales. Siguiente, por favor. Uno de los principales fuerzas tecnológicas es el Internet. Este ha revolucionado básicamente toda la tecnología que tenemos hoy en día, ha cambiado las oportunidades y las amenazas dentro de las compañías y ha alterado también todos los ciclos de los productos, que ha aumentado también la rapidez en la distribución y ha alterado también económicamente y cambiado las barreras de entrada y la redefinición de las relaciones. Siguiente. Ok, pues me tocaron las características y pues básicamente son 4. La primera dice que pueden afectar los productos, servicios y las posiciones competitivas de las organizaciones. Por ejemplo, un factor tecnológico podría ser un sistema de coordinación de los diferentes tipos de departamentos, vaya. Y si, por ejemplo, si puede afectar los productos, servicios y la posición competitiva de las organizaciones. Por ejemplo, si una empresa no tiene ese sistema, ese conjunto de características en un sistema informativo, pues, como dice aquí, tiene más competitividad y hace que se eficienten las cosas y pues que haya más, obtiene la parte de una, tiene capacidad de crear nuevos modelos. Sí, permítame, profe. Ok, antes de continuar con lo que nos estaba platicando Ángel, vamos a regresar tantito para definir qué es tecnología.
Recordemos, tanto en esta parte que estamos viendo como en los puntos previos que habíamos comentado en otras clases, cuando hablamos de tecnología, ojo, no se refiere solamente a dispositivos electrónicos. Cuando hablamos de tecnología, no habla solamente de cuestiones eléctricas o de aparatos o de maquinaria, no. Cuando hablamos de tecnología, nos estamos refiriendo también a todos aquellos procedimientos, todas aquellas herramientas, todos aquellos dispositivos y aparatos también, pero sobre todo a la manera en que realizas cierta labor, a esos procesos, a esas técnicas que utilizas, ¿vale? Entonces, cuando hablemos de factores tecnológicos, no se vayan a confundir pensando que solamente se refiere a lo que comúnmente llamamos tecnología. No solamente es internet, no solamente es maquinaria, no solamente es cuestiones eléctricas. Tiene que ver también con técnicas, procesos, innovaciones en la manera en que se hacen las cosas. ¿Ok? No se les voy a pasar eso. Y ahora sí, ¿seguimos, Ángel? Sí, profe. Pues, como decía, tiene capacidad de crear nuevos modelos. Esta creo que la entendí yo, que es básicamente de que con la tecnología puedes crear un nuevo modelo de organización, de procesos, vaya, que te da una mejoría, una ventaja ante las demás empresas que no tienen tu modelo nuevo que has creado. Pueden reducir tiempos de producción, que a su vez eliminen barreras de costos. Es lo mismo, es como un sistema que puedes crear y que te da, reduce, hace eficiente, vaya, hace eficiente la actividad diaria, vaya, y elimina las barreras de costos, lo que dice, crea nuevas ventajas competitivas. Pues sí, haz de cuenta que tú vas más adelante, vaya. Eso es lo que tiene la tecnología, que si la sabes usar, independientemente de que sean aparatos o no, pues te va a ayudar y vas a mejorar, vas a tener ventajas, vas a estar más a la vanguardia, no sé cómo explicarlo, que las demás empresas. Y pues esas son las características de la tecnología en este tema. El siguiente, por favor. Ok, si el comercio electrónico, para capacitar eficazmente el comercio electrónico, varias empresas han creado nuevos puestos: director de información, director de tecnología, y el primero pues es el gerente que administra la relación de la compañía en sus accionistas. Dirección de información, director de tecnología, se enfoca en asuntos como la adquisición y el procesamiento de datos. Básicamente, una ventaja que se tiene con esta modalidad de electrónica, pues es que en el comercio electrónico eficientizas muchos procesos. Por ejemplo, gerente que administra la relación de la compañía con sus accionistas. Se cuenta que administra, o sea, es como en línea, todo lo administra más rápido, vaya, esa es la tecnología. Mientras más modelos hagas, más cosas hagas, más vas a empezar a tener ventaja competitiva. Director de tecnología se enfoca en asuntos como la adquisición y el procesamiento de datos. Se cuenta que no le logro captar, pero básicamente es eso. La tecnología ayuda bastante a eficientar los procesos de los negocios. La que sigue, por favor. Ok, antes de continuar, vamos a aclarar un poquito más estos puntos. Primero, cuando hablamos de comercio electrónico, no significa tener 2 directores dentro de nuestra empresa. ¿Es una acción que nos podría ayudar? Sí. Pero el comercio electrónico, a pesar de que ustedes ya lo conocen seguramente, lo debemos de ver como factor. Recordemos, estamos viendo todos estos temas como factores que podrían ayudar o afectar a nuestra empresa. No como cosas que podemos hacer para que mejore, no. ¿Qué cosas ya existen que podrían impactar? El comercio electrónico, sin duda, es uno de los aspectos principales que en la actualidad ayuda a muchas empresas y perjudica a otras. Pensemos, por ejemplo, en el modelo de Walmart.
Walmart, ¿cómo vende? ¿En línea o en manera presencial? ¿Cuál es su principal modelo de venta? ¿De manera presencial o Es comprando presencial, por ¿no? internet? Es presencial. Actualmente, Walmart vende en los dos, pero su principal modelo de venta sigue siendo presencial, al menos en nuestro país. Esto implica entonces que han dejado pasar por muchos años una oportunidad grandísima, que es integrarse al comercio electrónico. Apenas tiene un par de años que Walmart empezó a incursionar en nuestro país en ventas en línea. Pero antes de hace 2 años, 2017, 2015, 2010, incluso se peleaban con el gobierno para que le impusieran multas o impuestos adicionales a empresas como Amazon, que toda la vida han vendido en Internet. A Walmart no le gustaba. Walmart pensaba, no, ¿sabes qué? ¿Por qué ellos están vendiendo en línea? ¿Por qué no le cobran más impuestos? En lugar de ellos también vender en línea. En este caso, estamos hablando entonces de que una empresa tan grande como lo es Walmart, en lugar de ver una oportunidad en ese comercio electrónico, lo que vio fue una amenaza porque su competidor estaba creciendo mucho en línea. ¿Qué hubiera pasado si desde 2002 Walmart hubiera visto que Amazon estaba creciendo y en lugar de pelearse con ellos, empezara a hacer lo mismo que ellos? Muy probablemente la persona más rica del mundo no sería Jeff Bezos, sería la familia Walton, dueños de Walmart, que dominarían completamente al mundo probablemente. Estamos hablando entonces de la posibilidad de ver una oportunidad como tal y no como una amenaza. Podemos considerar también el caso de Netflix y Blockbuster, que seguramente conocen. ¿Alguien se sabe el caso? ¿No puede platicar? ¿Han escuchado el caso de Netflix y Blockbuster? Sí, profe, yo lo he escuchado el caso. Y pues sí, sí, está caña lo que le pasó a Blockbuster. ¿Te acuerdas cómo era? ¿Lo puedes platicar? Sí, profe. Hace cuenta que no se quiso adaptar Blockbuster al comercio electrónico, como estamos hablando, y pues al final de cuentas toda la clientela se fue a Netflix y dejó de costear la empresa. Por eso cerró. Exactamente. En otras palabras, porque no se adaptó. Exacto, estamos hablando de que Netflix ya existía desde antes. Netflix era una empresa que empezó a comercializar rentas de videos. Lo mismo, el mismo modelo de Blockbuster, con la diferencia de que Netflix lo hacía a través de correo, no correo electrónico, correo tradicional. En este caso, en lugar de que tú fueras a un lugar, de que tú fueras, por ejemplo, a un establecimiento donde están todas las películas y te llevaras uno y después tenías que regresarlo, los dueños de Netflix no les gustaba eso porque siempre se tardaban y les cobraban multas por retraso en la entrega. Entonces lo que hicieron ellos fue aplicar el modelo, pero en lugar de que tengas que ir hasta el lugar de entregarme la película, mándamela por correo postal o mándamelo por paquetería y ya. Yo te mando tu película y te va a llegar a tu buzón de tu casa y cuando la termines de usar me la regresas también por correo postal, como si estuvieras mandando una carta. Poco más adelante el internet viene a revolucionar todo. Netflix se da cuenta de esto y empieza a decirles a las empresas grandes de que, oye, ¿sabes qué? Yo quiero pasar tu película por internet. Quiero que mis usuarios puedan ver tus películas por internet. ¿Me das chance? Te voy a pagar dinero. Las grandes compañías productoras le dijeron, sí, está bien. Ellos no lo estaban haciendo. Entonces, ya teniendo este modelo, ya teniendo los contactos con las productoras para poder vender el material en internet, le ofrecen la idea a Blockbuster. Blockbuster, para aquellos que nunca la conocieron o que no saben de qué trata, era una empresa que se dedicaba a la renta de películas. Obviamente empezando con VHS y después DVDs y tal, pero era un lugar tal cual tú ibas, checabas qué películas había y te llevabas un cassette o un disco con la película que querías. Netflix, en ese inicio,
les proponen los dueños de Blockbuster, y ¿sabes qué? Tengo esta idea que va a revolucionar la manera en que se consume contenido. ¿Has visto esta nueva cosa que se llama YouTube? Bueno, lo mismo, pero con películas. Y pues los de Netflix, los de Blockbuster dijeron, estás loco, eso nunca va a funcionar. Y pues bueno, Blockbuster ya no existe y Netflix está mejor que nunca. En ese caso es lo mismo. Es un factor, este desarrollo tecnológico, que Blockbuster no vio, como lo decía Ángel. No tuvo esa capacidad de identificar esta gran oportunidad, mientras que Netflix sí. Y como no le hicieron caso, pues entonces lo hizo por sí mismo. De esta manera entonces tenemos una empresa grandísima que tiene mejores números que lo que en toda su historia tuvo Blockbuster. Y pues bueno, ellos solamente tienen una tienda en Estados Unidos que funciona porque es la última y tal. Entonces, hay que saber prever, hay que saber innovar. Ahora bien, si en tu empresa se enfoca mucho en esta parte tecnológica, si eres una empresa grandísima, seguramente tendrás estos dos puestos. Un director de tecnología, un CTO o un director de información. Siendo honestos, la mayoría de las empresas no cuenta con estos dos departamentos. Cuando hablan de tecnología en una empresa, normalmente se refieren a el área de soporte técnico. La persona que va a integrar a la computadora cuando se te descompone y ya. Pero si eres una empresa innovadora, entonces tendrás a una persona capacitada que va a tratar de buscar nuevas opciones para mejorar el rendimiento de la empresa, mejorar los procesos e innovar en general. ¿Vale? Entonces, comercio electrónico, internet, ver nuevas opciones, utilizar nuevo personal, son factores que podemos encontrar que nos pueden ayudar o afectar, como en algunos casos. Seguimos. Siguiente, por favor. Bueno, este era el caso que comentaba el profesor. Ya nos comentó un poco sobre cómo Netflix y Redbox llegaron pues la historia y los inicios de ambas compañías, y esto de la primera ejemplificación de cómo intervienen las fuerzas tecnológicas en el caso de Netflix, Redbox y Blockbuster. Está pues este caso en el que David mencionaba en el libro que Netflix, al ser una de las empresas como más grandes líderes del streaming, obligó a la otra, incluido a Redbox, pues a cerrar sus sucursales por la gran accesibilidad que Netflix tiene en las películas y series de manera digital. Mencionaba que mientras Blockbuster, la compañía, intentaba cambiar su distribución a una manera digital, la otra, en este caso Netflix, abarcaba cada vez más rápido el mercado. Entonces aquí interviene el factor positivo para Netflix porque le permitió obtener una ventaja competitiva sobre las demás compañías, que en ese entonces era Blockbuster. En este caso es un poquito diferente el caso de Redbox. Blockbuster creo que todos lo conocemos y tal vez muy probablemente muchos de ustedes asistieron a alguno o a algún lugar que rentaba películas. Pero Redbox no era un lugar, no era un establecimiento. Lo que hacía Redbox, y de hecho siguen existiendo, es como máquinas expendedoras. Imagínense que van a una máquina expendedora, pero en lugar de comprarse un chocolate o unas papitas o un refresco, rentan una película. Así funcionaba Redbox. Tenías un catálogo en una máquina expendedora, seleccionabas una película, pagabas y te daban tu CD con la película que después tenías que regresar. Entonces, era una forma más eficiente en que Blockbuster podía distribuir sus productos a través de Redbox, a través de este mecanismo de máquina expendedora. Pero para ese entonces, como comenta Sustaita, Netflix ya estaba creciendo muchísimo. Redbox, repito, sigue existiendo en algunos lugares. Si van, por ejemplo, a un Walmart de McAllen o de Brownsville, podrán encontrar máquinas de este tipo. Pero pues, ¿qué prefieres? Ir a pagar $1 por una película, rentarla y después tener que regresarla, o con tu suscripción de Netflix ver lo que quieras en cualquier momento. Está bastante claro, ¿no? Seguimos.
O bueno, Ok. estoy viendo, son 7:50, ya se nos acabó el tiempo, perdón. Vamos a dejar hasta aquí la presentación. Mañana lo concluimos. Les quedan, me parece, un par de diapositivas, ¿no? Mañana terminamos esta presentación. Hasta aquí vamos a dejarla. Les voy a pedir a todos los equipos que hayan hecho alguna modificación que por favor vuelvan a subir su presentación a Classroom. Bajen la que tenían antes y la vuelvan a subir para considerar también las adecuaciones que hicieron. ¿Vale? Muchas gracias por su asistencia. Que tengan un excelente día. Nos vemos mañana. Hasta mañana, profe. Hasta luego.